Muy bien, continuando con el curso de especialización en contrataciones del Estado. Estamos ahora en la sesión número 3 sobre el expediente de contratación. Eh, ¿Qué funcionarios, qué dependencias intervienen en el procedimiento de contratación y por tanto origina la documentación que se consta en el expediente de contratación? Bueno, tenemos al titular de la entidad, al área usuaria y al órgano encargado de las contrataciones. El titular de la entidad es pues la máxima autoridad de esta, llámese el alcalde en caso de una municipalidad, distrital o provincial o el presidente regional. ¿Qué función le ha asignado la ley en forma específica? La de supervisar todos los procedimientos de contratación que se desarrollen al interior de la entidad, lo indica el artículo 8 del texto único ordenado de la ley 3225. Quiere decir entonces que él no está ajeno a todo aquello que ocurre en los procedimientos de contratación, llámese contrataciones de 8IT, contrataciones por comparación de precios, licitaciones públicas, o adjudicaciones simplificadas, subastas inversas electrónicas, todo ello está bajo su supervisión. ¿Y qué supervisa? Que se desarrollen en cumplimiento pleno de la normativa de contrataciones. ¿Qué más nos indica la ley de contrataciones? Que las facultades que tiene puede delegar algunas, otras no las puede delegar. ¿Cuáles no son delegables? La aprobación de contrataciones directas, que es lo que antes se denominaba exoneraciones, la aprobación de nulidad de oficio, la que encontramos aquí, la aprobación de adicionales de obra, el encargo de los procedimientos de contratación, o sea, que la licitación la lleve otra entidad, la continuación del contrato cuando éste adolece de una causal de nulidad y se declara la nulidad o se resuelve el contrato, la acción judicial en relación a la anulación del laudo y la aprobación de los procedimientos de homologación. El área usuaria, por otra parte, es la otra dependencia que responsable también de algunas actividades dentro del procedimiento de contratación. No solo formula el requerimiento, sino además establece las características dentro del documento de requerimiento, cantidad de lo que se va a adquirir, supervisa la ejecución contractual, recepciona la prestación de los servicios, cuando se contratan, los bienes los recepciona almacén, por supuesto, y otorga el informe de conformidad a la prestación contractual contratada. Y por último tenemos la tercera órgano o dependencia dentro de la entidad que participa dentro del procedimiento de contratación, está pues el órgano encargado de las contrataciones, también denominado oficina de abastecimiento u oficina de logística. Sin embargo, ahora con la nueva ley del Sistema Nacional de Abastecimientos, todas las dependencias deben pasar pues a denominarse únicamente oficina de abastecimientos, aunque algunas la denominan de desabastecimiento, ¿no? Porque nunca llegan los bienes al tiempo que se les necesita. Bueno, ¿qué realiza el órgano encargado de contrataciones? Eh, Gestiona el procedimiento de abastecimientos al interior de la entidad. Planifica, prepara, efectúa las contrataciones, consolida los requerimientos, elabora el plan anual de contrataciones, eh, elabora el expediente de contratación desde su fase inicial, custodia el expediente de contratación, realiza el estudio de mercado, determina el valor estimado en caso de la contratación de servicios y contratación de bienes, y determina el tipo de proceso en función del monto, administra el contrato y ejecuta el procedimiento de fiscalización. Una de las novedades más importantes en la nueva normativa de contrataciones es que el órgano encargado de contrataciones administra el contrato. ¿Qué implica ello? Bueno, pues implica que verifica el cumplimiento de los plazos, especialmente en relación, por ejemplo, a penalidades, calcula las penalidades, las informa, eh, tiene a su cargo la tramitación de la documentación de la correspondencia, es responsable de derivar la correspondencia que ingresa por parte del contratista a las diferentes áreas, eh, gestiona la conformidad, gestiona el pago de la conclusión del contrato, es decir, está a cargo de la correcta ejecución del contrato, tanto en términos de la ley como en términos de las estipulaciones del mismo, y por tanto, como ello, administra el contrato. ¿Qué norma es la que indica? El artículo 8 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Eh, el expediente de contratación tiene que ver con las tres fases del proceso de contratación.
Involucran, como sabemos, estas fases, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Por tanto, pues el expediente de contratación es un documento incremental, es decir, no es único estático, sino se le van agregando todas las etapas. ¿Cuándo comienza? Comienza con el requerimiento y ¿cuándo culmina? Con el pago final. ¿No? En la primera fase de las actuaciones preparatorias, ¿qué documentos son los esenciales que deben constar en el expediente de contratación? Pues el requerimiento, el estudio de mercado y, por supuesto, la certificación presupuestal. Este concepto incremental del expediente de contratación es importante, sustancial. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en las tendencias globales, eh, una de las tendencias, uno de los cambios de los paradigmas es pues el acceso a la información, el principio de transparencia, ¿no? El acceso a aquello que ocurre dentro de una entidad pública, lo cual hasta hace muy poco era casi imposible. Bueno, conforme a la ley de contrataciones, los postores y los contratistas tienen acceso total y directo a el expediente de contratación. Por tanto, el expediente de contratación tiene que estar completo, porque si, por ejemplo, solo está hasta el contrato y no están las partes sucesivas, como son las entregas, las conformidades, los pagos parciales, o si ha habido una apelación, en toda la documentación de la apelación, la resolución final del Tribunal de Contrataciones, o si ocurrió una controversia en la ejecución contractual, hubo conciliación, hubo un arbitraje, laudo, etcétera, el expediente de contratación tiene que recoger toda esa historia, todo eso que ocurrió en el proceso de contratación hasta su culminación. ¿Y cuándo culmina? Culmina con la ejecución de la última prestación, su conformidad y pago. Ahí culmina el expediente de contratación. Todo debe estar incluido, por tanto, en ese expediente de contratación. Uno de los elementos más importantes, por tanto, en la nueva ley de contrataciones es pues que las demás dependencias, de manera expresa, ahora lo indica la ley, deben remitir copia de sus diferentes actuaciones al órgano encargado de contrataciones a fin que los acumule dentro del expediente de contratación del procedimiento de contratación. Para, como ya hemos mencionado, el acceso a la información sea eficaz, eficiente, completo. Muy bien. ¿A cargo de quién está el expediente de contratación? Está a cargo de la custodia de la oficina de abastecimientos, excepto el tiempo que se lo entrega al comité especial para que lleve a cabo la licitación pública o el concurso público, que evidentemente va a necesitar tener en su mano a efectos de la correcta evaluación de las ofertas y demás. Muy bien, entonces el expediente de contratación inicia con el requerimiento. ¿Qué contiene el requerimiento? Contiene la necesidad que se pretende satisfacer, sea de bienes, servicios u obras, ¿no? Este requerimiento, además elaborado por el área usuaria, eh, puede contener el valor estimado o valor referencial según corresponda, a partir de la documentación inicial que sale y que ha nutrido al plan anual de contrataciones, la opción de realizar la contratación por paquete, lote o tramo, el tipo de procedimiento de selección, el sistema de contratación y la modalidad de contratación, de ser el caso, con el sustento correspondiente. Además, debe contener la fórmula de reajuste, de ser el caso, por ejemplo, para el caso de la contratación de combustible o la contratación de cemento, que son bienes que están afectados por cotizaciones internacionales a los cuales se permite una fórmula de reajuste a fin de mantener el valor. Esto en función del principio de prohibición del enriquecimiento indebido y del principio de equidad, sobre todo, de acuerdo al cual las prestaciones entre las partes deben de guardar razonable proporción de equidad. No es correcto que se lancen procesos para la adquisición de combustible donde está negada la posibilidad de la nivelación de precios, de la fórmula de reajuste, porque evidentemente ese contrato está destinado a no ejecutarse. Y de eso ese no es el fin y el objeto ni de la ley de contrataciones ni de la contratación misma, sino la satisfacción de las necesidades del área usuaria. Es decir, que el contrato se cumpla, se entreguen los bienes y se satisfaga la necesidad para poder funcionar la entidad como tal. Muy bien. El área usuaria, al formular requerimiento, solo debe formular bajo los tres únicos posibles objetos contractuales, que son bienes, servicios u obras. No hay otra forma de establecer la contratación.
En caso de bienes no queda duda, en caso de servicios, estos se subdividen en servicios en general o servicios de consultoría, y los de consultoría en consultoría de obras y consultoría en general, que igual sigue siendo servicios. Y por último, obras. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, vamos a contratar la colocación de la adquisición de vidrios instalados, ¿no? O la adquisición de equipos de vigilancia, videovigilancia instalados y funcionando. Ahí tenemos una mixtura entre bienes y servicios. ¿Cómo definimos entonces el objeto? El objeto contractual va a estar definido por el mayor valor preponderante. ¿Qué cosa es más? Si el costo de los bienes o el costo de los servicios de instalación. Por ejemplo, en el caso de la contratación, como decíamos, de vidrios de seguridad, incluida su instalación, ¿no? Ahí donde se realiza la obra. La cotización deberá realizarse entonces de manera separada, que permita identificar cuál es el mayor valor preponderante, que cotice cuánto es bienes y cuánto es la mano de obra por la instalación. Allí podremos sustentar debidamente si los bienes es mayor valor o si la instalación es mayor valor. Si los bienes es mayor valor, el objeto contractual, bienes. Si los servicios es de mayor valor, entonces el objeto contractual es servicios, el mayor valor preponderante de cada uno de estos componentes. El otro elemento a tener en cuenta es que el requerimiento tiene que venir adjunto o sustentado con las especificaciones técnicas para el caso de bienes y los términos de referencia para el caso de servicios. En el caso de obras, ¿cómo viene el requerimiento? Bueno, pues viene sustentado con el expediente técnico de obra, los 4 o 5 archivadores, y en el caso de la contratación de consultoría de obras, con el estudio de preinversión, donde se determina ya las características, la cantidad de personal profesional, las horas hombre, que cada uno de estos personales tiene que, y sus requisitos de calificación. Bueno, pues entonces el requerimiento viene sustentado con especificaciones técnicas para bienes, términos de referencia para servicios, o el expediente técnico para el caso de obras. Y además debe incluir los requisitos de calificación y la finalidad pública para la cual se está contratando. Lo singular de todo ello es que el órgano encargado de las contrataciones o el comité especial están impedidos de introducir modificaciones al requerimiento. Quiere decir, por tanto, entonces, si tenemos las bases de un procedimiento de selección, esto es para los proveedores, y estas bases contienen requisitos de calificación que no corresponden a los del requerimiento, entonces deberán de ser excluidas del procedimiento de selección, ¿no? Por tanto, ustedes me preguntarán, ¿y cómo pues conozco al requerimiento? Bueno, pues la ley de contrataciones permite el acceso a los postores al expediente de contratación de manera directa, es decir, voy a la oficina y lo reviso. Y ahí hago el comparativo de si correspondía o no correspondía que se coloque determinado requisito de calificación que excluyó a uno o a otro postor del procedimiento de contratación, ¿no? Entonces, el órgano encargado de contrataciones, el comité especial, no puede introducir modificaciones al requerimiento. Y el requerimiento debe de dar cabal sustento a los requisitos de calificación. El requerimiento también tiene restricciones en el sentido que no puede incorporar marcas o procedimientos de fabricación, porque evidentemente direcciona el proceso, excepto en los casos de homologación o de estandarización, ¿no? El proceso de estandarización es el caso de, en una entidad determinada, se requiere comprar insumos para las impresoras, tinta, toner, y las impresoras que tiene la entidad son todas de marca, digamos, Canon. Entonces, de nada va a servir proveer toner de otra marca que no sea compatible con Canon. Por lo tanto, en este proceso de estandarización, que está permitido y tiene un procedimiento y una aprobación de la estandarización en función de la justificación objetiva de la marca de los equipos para los cuales se compran los insumos, se permite establecer la marca, pero el añadido de o su equivalente, es decir, aquellos productos eh, que homologuen con el producto que estamos, lo que se llaman alternativos, ¿no? De la marca alternativa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el tema de repuestos para maquinaria pesada, repuestos para determinado vehículo. Para un vehículo Toyota solo le va a hacer los repuestos de la marca Toyota y de los alternativos que son compatibles con la marca Toyota. Entonces, este es lo que se llama estandarización. También tenemos el caso de la homologación, es decir, cuando para la adquisición de determinadas computadoras, o perdón, impresoras, homologamos pues cierto tipo
de característica general, por ejemplo, que sean de tinta o de tanque de tinta recargable. Entonces, no todas son, pero las que sí lo sean, eventualmente van a permitir a la entidad una gestión más eficiente del aprovisionamiento posterior de los insumos para ello, ¿no? Y de las marcas que sean posibles, ¿no? Epson, Canon, Hewlett Packard, HP tienen ya esta característica, ¿no? Son tres marcas, no se incurre en direccionamiento. Bien, entonces, el procedimiento de homologación y el procedimiento de estandarización son las únicas excepciones para establecer en el requerimiento marcas o modelos o alguna característica esencial que pudiera ser justificada en función de la gestión eficiente de este procedimiento de contratación. El otro elemento que contiene el expediente de contratación en su fase inicial, pues, es el valor estimado o el valor referencial. ¿En qué se diferencia? Bien, llamamos valor estimado aquel dato que resulta del estudio de mercado. Es decir, el estudio de mercado me va a determinar cuánto es el valor estimado por la contratación de bienes, llámese por ejemplo carpetas, aulas, carpetas de madera para un colegio, o la contratación de servicios, servicios de vigilancia, un puesto de vigilancia, etcétera, ¿no? En el caso de obras, no se hace estudio de mercado, porque el costo de la obra viene determinado por un documento técnico, que es el expediente técnico de obra, en donde tenemos una estructura de costos, ¿no? Los gastos generales, el costo directo, los otros costos que pudieran influir, como son los impuestos, y finalmente el costo total de la obra. Como ya tiene una estructura de costos, no podemos someterlo a un estudio de mercado, no es lo correspondiente. Lo mismo pasa en el caso de consultoría de obras, donde cada uno de los componentes de las actividades que se van a desarrollar para la consultoría de la obra determina pues una estructura de costos que está ya incluida en un documento técnico que es el estudio de preinversión, ¿no? El perfil que también se denomina. Entonces, en los casos donde el valor está determinado por una estructura de costos, se utiliza esa estructura de costos, que es el valor referencial. En los casos donde no existe una estructura de costos y vamos a hacer un estudio de mercado, establecemos el valor estimado. Una característica importante en la nueva ley es que el valor estimado no es público. Entonces me dirán los postores, ¿y cómo puedo yo conocer el valor estimado? ¿Me tiro para arriba, me tiro para abajo? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, una aproximación al valor estimado está pues en el plan anual de contrataciones, donde nos da cierto dato. Y la razón de ser de esto es que lo que busca la ley de contrataciones no es comprar lo más barato, ni tampoco lo más caro, sino comprar aquello que representa el mejor valor, la mejor relación entre precio y calidad. De tal suerte que, por ejemplo, si establecemos un valor muy bajo y lo hacemos público, y los postores tienen otros equipos de mejor calidad, van a quedar excluidos. Por esa razón, el valor estimado no es público, a fin de que con mayor amplitud de mercado, los postores puedan hacer ofertas de artículos de una mayor calidad y, por supuesto, de una mejor relación precio y calidad. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que la determinación y actualización del valor estimado es de exclusiva responsabilidad del órgano de contrataciones del Estado, es quien realiza las indagaciones de mercado y debe incluir todos los conceptos que sean aplicables. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el lugar de entrega. Si el lugar de entrega va a ser el almacén central o va a ser el almacén de obra, hay una diferencia ahí en el tema de fletes que debemos de tener total coordinación con el área usuaria a fin de favorecer la correcta ejecución del contrato. De nada sirve establecer que el lugar de entrega es el almacén central cuando en los hechos hay que trasladar hacer la entrega de los bienes a 2 horas de viaje, ¿no? Y con un mayor flete. Evidentemente ese contrato va a ser inejecutable y se va a tener que volver a realizar. Muy bien. El valor referencial en caso de obras y de consultoría de obras no puede tener una antigüedad mayor a 6 meses. Caso que fuera así, hay que requerir su actualización al área usuaria. El requerimiento, además, como contiene la necesidad del área que se pretende satisfacer, a veces se incurre en dividir esta necesidad en dos, tres requerimientos. Esta práctica
cuando está destinada o tiene por finalidad cambiar el tipo de procedimiento de una licitación a una adjudicación simplificada o de una simplificada cambiarla a una contratación menor a 8 UITs, bueno, está prohibido, tiene sanción, ¿no? Porque estamos generando, eludiendo la ley, un procedimiento que tiene mayores etapas, como es la licitación pública, mayor participación de los proveedores, a un procedimiento de menores rigurosidades o excluyendo de la aplicación de la normativa, ¿no? La novedad en esto consiste en que la ley de contrataciones ahora ha establecido quiénes son los responsables del incumplimiento de la prohibición de fraccionar. Pues al área usuaria que genera el requerimiento, al órgano de encargado de contrataciones que lo tramita y a la dependencia encargada de la función de la correcta planificación de los recursos, vale decir, la Oficina de Planificación y Presupuesto. Estas tres áreas son las que, en caso de detectarse que se incurrió en fraccionamiento indebido, fraccionamiento prohibido, las responsables ante el procedimiento de deslinde de responsabilidad que se vaya a desarrollar, ¿no? Pero no todo fraccionamiento es prohibido. Hay fraccionamientos que están justificados. Es el caso de la contratación de bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente, cuando en su momento no se contaba con todo el presupuesto. Bueno, puedo tener presupuesto, pero no tenía la disponibilidad financiera, ¿no? Eh, una cosa es tener la certificación presupuestal del presupuesto anual y otra cosa es tener la disponibilidad financiera en la fecha que voy a realizar la contratación, como está ocurriendo en este momento, ¿no? A raíz de la pandemia, primero hay una menor recaudación de impuestos municipales, de ingresos RDR al municipio, y por otra parte, la mayor parte de lo que ya se estaba asignado ha tenido que destinarse a las contrataciones de emergencia y a la atención de la pandemia, ¿no? De los servicios para la pandemia, ¿no? Los servicios esenciales que brindan, por ejemplo, las municipalidades. Entonces, tengo la certificación presupuestal, pero no tengo la disponibilidad financiera porque tengo que destinar esos recursos efectivos a otras actividades, por supuesto, dentro de los marcos autorizados por los decretos de urgencia. Entonces, en esa condición, podría yo contratar dos, tres veces, pero justificado en que en ese momento no tenía la disponibilidad financiera. ¿Y quién me emite esa documentación? La oficina de presupuesto. O cuando surge una necesidad imprevisible adicional a la programada, que es el caso justamente de las contrataciones para este tema de cubrir las necesidades básicas en el tema de la pandemia. Y cuando se trata de la contratación a través de los convenios marco o catálogos electrónicos, que como sabemos, puedo recurrir dos, tres, cuatro veces a la contratación de los bienes que allí se incorporan, que cada vez son más. ¿Por qué? Bueno, pues porque la licitación ya ocurrió, la convocó en su momento OCE y el resultado fue que no ganó un solo postor, sino ganó una relación de postores con una relación de precios que forman parte luego del convenio catálogo. Por lo tanto, la entidad cuando realiza esta selección de postores no está realizando una licitación nueva, sino simplemente está seleccionando al contratista que ya obtuvo una buena pro. El otro documento sustancial, importante dentro de la parte inicial del expediente de contratación es pues la certificación presupuestal, que consiste en el compromiso que realiza la oficina de presupuesto respecto de una determinada contratación. Ya está el requerimiento, ya se hizo el estudio de mercado, se determinó el monto de valor referencial y se requiere que se garanticen los recursos para efectos del cumplimiento, el correcto cumplimiento de la ejecución contractual. Bueno, pues en esto consiste la certificación presupuestal, que queda comprometido esos recursos, separada la plata, ¿no? Lo más importante de esto son dos elementos. Cuando la ejecución contractual va a prolongarse por más de un ejercicio fiscal o cuando hago la convocatoria ya hacia finales del año y la suscripción del contrato y su eventual ejecución contractual va a tener lugar en el siguiente año fiscal, la norma se ha flexibilizado de tal suerte que si se ejecuta dentro de este año, otorgo certificación presupuestal y si se ejecuta en el ejercicio fiscal siguiente, otorgo una previsión presupuestal, un informe de previsión de los recursos. Están previstos, ¿no? En ambos casos conlleva un compromiso del presupuesto a efectos de que se cumpla cabalmente la obligación de la entidad del pago.
Lo más importante de esto es que la certificación presupuestal no es anulable, tampoco el informe de disponibilidad presupuestal. Tampoco pierde vigencia, es decir, no porque estamos en otro año ya no tengo la plata que ya he hecho la certificación. Solo puede reducirse si el contrato es declarado nulo o se cancela el procedimiento de contratación. En el cambio de un ejercicio a otro, por ejemplo, del 2019 al 2020, tiene que ser incluida dentro de los saldos de balance comprometidos para asumir justamente la obligación que se ha contratado. En esta parte, mucha atención a los proveedores, a los contratistas, cuando se les informa que no hay presupuesto. Es un imposible, ¿no? Porque cuenta con su certificación presupuestal, esta sigue vigente hasta la conclusión del procedimiento de contratación, que es con la conformidad y pago correspondiente. ¿Cuáles son los sistemas de contratación admisibles dentro de la ley de contratación? Pues tenemos el sistema de suma alzada, el de precios unitarios, esquema mixto, suma alzada y precios unitarios, el sistema de tarifas, el de base porcentajes y el de honorario fijo y comisión de éxito. ¿Cómo se utilizan estos sistemas? El de suma alzada corresponde cuando se tiene la cantidad concreta, perfectamente identificada. Voy a comprar 4 camionetas. ¿Cuánto es la cantidad? 4. No es 4.5 ni 3.8, es 4. Cuando se tiene la cantidad completa y perfectamente identificada, se utiliza el sistema de suma alzada. El sistema de precios unitarios, por el contrario, es cuando no se tiene una cantidad claramente establecida y en este caso establezco el valor en función del valor unitario. Por ejemplo, en el caso de la contratación de horas máquina para la eliminación o el desplazamiento de movimiento de tierras, ¿no? Se tiene un cálculo de que existen, digamos, unas 20 toneladas, ¿no?, de materiales, un poquito más, ¿no?, unos 200 toneladas de materiales. Se va a contratar camiones volquete de 15 toneladas, hacemos la diferencia y vamos a contratar tantas horas máquina para la eliminación de este movimiento de tierra, la eliminación de movimiento de tierra, ¿no? Pero sin embargo, no sabemos con precisión si son realmente 200 toneladas, o son 250. Es un cálculo OBC, ¿no? Más o menos hasta donde alcanza las posibilidades de la ingeniería. Puede ser que sea mucho menos, puede ser que sea un poco más. En ese caso, la contratación se hace al valor unitario de hora máquina, ¿no? Y por el rendimiento de la ruta y el retorno, cuánto de toneladas va a ser el movimiento de tierras. ¿Qué ocurre con el tema de precios unitarios? No se incurre en incumplimiento del contrato si en lugar de las 4.000 horas solamente ejecuto 3.800 y ahí completé ya toda la prestación, el objetivo de la contratación, pago por las 3.800. Tampoco se incurre en infracción cuando completé yo las 3.800 horas y todavía me falta eliminar material o movilizar material. Entonces continúo yo con la ejecución contractual por más allá de lo que originalmente establecimos previa certificación presupuestal, sin necesidad de hacer modificación del contrato, porque hemos contratado a precios unitarios. Es un valor contractual flotante, ¿no? En el esquema mixto o de suma alzada y precios unitarios ocurre algo muy singular. Ocurre más que nada en el tema de obras, ¿no? En la obra principal, por ejemplo, la construcción de una vía asfaltada, y las obras de este tipo siempre incorporan la solución de las interferencias, es decir, hay que conectar y reconectar servicios de saneamiento, agua potable, desagüe, servicios de luz eléctrica, las redes eléctricas, de telefonía, etcétera. Estas soluciones de interferencia generalmente se contratan a precios unitarios porque su cantidad es variable, ¿no? No lo conocemos. Pero la obra principal sí se contrata a suma alzada. En caso de tarifas, es en base al tiempo trabajado, por ejemplo, las consultorías, ¿no? En base a porcentajes, para el caso de cobranzas, y en base a honorario fijo o comisión de éxito, en el caso de la contratación de algunos servicios. Por ejemplo, básicamente los servicios legales o de procuraduría. Muy bien. Estos son los sistemas de contratación. Hay modalidades de ejecución contractual, que son básicamente dos: llave en mano y concurso oferta. Llave en mano implica
todas las prestaciones, y varias prestaciones de manera integral. Construcción, equipamiento, montaje y puesta en servicio. Es hasta el equipamiento completo y funcionando. En el caso del concurso oferta, que está actualmente solamente la pueden llevar a cabo las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Involucran dos prestaciones básicas, ¿no? Tanto la elaboración del expediente técnico como la ejecución de obra. ¿Por qué razón la ley ha restringido a que solamente las entidades nacionales del Poder Ejecutivo puedan realizar concurso de oferta? Bueno, posiblemente porque cuentan con mayores equipos profesionales. Un municipio distrital con un presupuesto de 3,5 millones de soles, donde va a ejecutar una obra, digamos, con transferencia presupuestal al Ministerio de Vivienda por 6 7 millones, posiblemente no cuente con los equipos profesionales adecuados para la evaluación de ese expediente técnico de obra y se sucedan modificaciones que muchas veces superan el 50% del valor de la obra contratada. Por esta restricción real, que se ha restringido también a su vez la posibilidad de realizar los concursos de oferta a las entidades nacionales, lo cual debe ser temporal, porque en algún momento debemos de volver a recuperar en un contexto de eficacia que las entidades, los municipios, puedan contar con la plena capacidad de poder optar por profesionales que puedan cubrir estas necesidades, ¿no? Hay una restricción presupuestal muy grande de los 1.800 municipios aproximadamente que hay a nivel nacional, poco menos de 400 cuentan con presupuestos por encima de los 5 millones, donde son más o menos viables. Los demás están alrededor de los 3,5 millones, 2,5 millones de soles de presupuesto anual, totalmente incompatible con las necesidades de funcionamiento de la entidad. Pero eso es un tema que conversaremos en alguna otra ocasión. Bien, entonces, llave en mano, es equipamiento, montaje y funcionando. Concurso oferta, expediente técnico de obra más ejecución de la obra. El otro elemento importante dentro del expediente de contratación es pues las bases. Las bases administrativas actualmente son bases estandarizadas. ¿Qué significa? Que ya están preelaboradas por el OCE. De tal suerte que lo que corresponde al comité especial cuando elabora la base solamente es completar los datos. Una parte singularísima de ello es que actualmente la parte en azul de las letras de las bases estandarizadas no es una notita, no es una recomendación, es parte de la normativa y debe cumplirse estrictamente. El otro elemento similar a de las bases es pues las solicitudes de expresión de interés para la selección de consultores individuales o las solicitudes de cotización para la comparación de precios. En este procedimiento de comparación de precios es un procedimiento muy simplificado, permite la contratación de bienes y servicios hasta 15 UIT, más o menos 65.000 soles, en el cual simplemente tenemos dos partes, dos fases, ¿no? El requerimiento y la determinación de si corresponde o no a utilizar el procedimiento de comparación de precios, que es cuando tenemos bienes en el mercado que son similares entre sí, donde se diferencia básicamente el precio. Por ejemplo, el caso de cerámicos, no sé, el caso de utensilios, perdón, los equipos de saneamiento para los baños, etcétera, son similares unos entre otros, ¿no? De acuerdo a las características, y lo que corresponde simplemente es el precio. En estos casos, la ley permite la contratación para, por comparación, mera comparación de precios. Entonces, tenemos requerimiento, el estudio de mercado, el expediente que permite justifica la aplicación del procedimiento, y el cuadro comparativo y la buena pro, directo, ¿no? No hay bases administrativas. Hay simplemente la solicitud de cotización por comparación de precios y el documento técnico que justifica el uso de este procedimiento. Eh, es importante tener presente que todos estos documentos, tanto las bases estandarizadas, las expresiones de interés, como las solicitudes de cotización, deben pues estar debidamente suscritas, firmadas, autorizadas por el comité de selección o por el órgano encargado de contratación. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque lo que hace un documento auténtico es la firma. Si no tiene firma, es un formulario, está muy bien redactado, impreso, lo que ustedes quieran, pero carece de firma, no es auténtico, no tiene autenticidad. Lo que hace un documento auténtico es la firma. Evidentemente, en el contexto de la ley de digitalización o del gobierno digital que está en vigencia en este momento,
tenemos dos formas de realizar la firma. Una es con la firma hológrafa, de puño y letra, y su sellito, y la otra es con la firma digital, ¿no? Es un servicio que brinda RENIEC a aquellos que tienen su DNI electrónico de incorporar la firma digital en los documentos PDF, un servicio gratuito que brinda RENIEC y al que están obligados todos los funcionarios públicos a contar con su DNI electrónico para la firma electrónica, como estamos indicando. ¿Qué hace un documento auténtico? La firma, sea hológrafa o digital o electrónica. Muy bien. ¿Qué debe contener las bases en el caso de los procedimientos a los cuales corresponden las bases administrativas? Llámese licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica. Bueno, debe contener la información mínima necesaria para que el postor pueda tener una idea cabal de, uno, qué cosa es lo que están requiriendo, cuál es el alcance del futuro contrato, qué es lo que deberá realizar, bajo qué condiciones se van a producir la calificación o descalificación de los postores, bajo qué condiciones o criterios se va a efectuar la evaluación de la oferta, ¿no? Los criterios de evaluación. Hay que diferenciar calificación de evaluación. Se califican el cumplimiento de requisitos y se evalúa los criterios de ponderación del puntaje a efectos de obtener la mejor propuesta en relación de precio y de calidad. OCE ha publicado dos guías, una de bienes, servicios y consultorías, que nos expresa los contenidos mínimos del requerimiento o todo aquello que debe contener el requerimiento. Y también ha publicado un checklist que es para ir marcando, ¿no?, el contenido de nuestro expediente de contratación, si está o no completo. Este checklist están disponibles en nuestra aula virtual, los invitamos a descargarlos a fin de tener estos elementos de trabajo para efectos de la evaluación del expediente técnico de contratación, expediente de contratación. A los postores y proveedores también les es importante contar con esta información a fin de formular consultas respecto de aquello que no está contenido en el expediente, en las bases administrativas. Si, por ejemplo, en el caso de la prestación de los servicios de alquiler de maquinaria, la guía indica que debe de contratarse los seguros TREC y las bases no lo están estableciendo, no significa que es un costo menos. Significa que hay una omisión de parte de la entidad de incorporar ese elemento dentro de las bases estandarizadas y posiblemente sea fuente mañana más tarde de controversias, de tal suerte que debidamente fundamentado en la guía del contenido mínimo del requerimiento, pues se puede formular la consulta y o la observación correspondiente. Muy bien, hasta aquí lo que corresponde al expediente técnico de contratación. Los invitamos a continuar con la siguiente sesión. Muchas gracias.